aclarar. Bob le advierte del peligro, el planeta va a bailar. Bob avisa a su amigo, salta la y baila ska. John llama al político, salta la y baila ska. Mientras a miles de años luz, Urbano cambia de color. Este planeta es mi cruz, eliminemos ese dolor. Bob ya está cansado, caga y baila ska. John con su bolsita se la ha llevado, coge mierda y baila ska. Mientras a miles de años luz, Urbano cambia de color. Este planeta es mi cruz, eliminemos ese dolor. Bob ya está cansado, caga y baila ska. Un regalito le ha dejado, caga, salta y baila ska. John saca su bolsita, coge mierda y baila ska. Se lleva el regalito, coge mierda y baila ska. Mientras a miles de años luz, Urbano cambia de color. Este planeta es mi cruz, eliminemos ese dolor. Bienvenidos a los cuentos del rock. Hoy, la inteligencia universal. Bob se levantó temprano esa mañana, casi al amanecer. Había dormido inquieto, algo no iba bien, pero no tenía ni idea de qué se trataba. John también madrugó, era festivo pero él tenía trabajo. Durmió toda la noche como un bebé y se encontraba en plena forma. Bajó a la cocina y saludó a Bob. Preparó el desayuno y ambos comieron tranquilamente mientras escuchaban las noticias matutinas de la radio. Guerras, corrupción, delitos y fútbol. Todo normal. Tras el desayuno, John se fue a duchar y a preparar sus cosas para el trabajo. Bob lo acompañaría. Como él ya estaba listo, simplemente se acostó en el sofá a esperar. Tras la ducha, John bajó al sótano para cargar las herramientas, el ordenador y sus papeles en el todoterreno pick-up. Además, cargó comida y bebida para pasar el día en el trabajo. Se aseguró de que la casa estuviera cerrada y bajó de nuevo al sótano. Bob iba tras él. Bob montó detrás y se acostó. John sacó el vehículo, cerró el garaje y partió hacia el laboratorio de control. Había poco tráfico. Circularon durante media hora por una carretera de curvas cerca del mar para luego tomar un desvío que ascendía hacia una pequeña montaña de apenas 700 metros sobre el nivel del mar. El último kilómetro era sobre una carretera destapada que le llevaba hasta la pequeña casa donde estaba todo el instrumental. Allí no había más viviendas, la vista sobre el mar era espectacular, y la tranquilidad del lugar también. Aparcó cerca de la puerta, Bob saltó de la cajuela y se fue a la zona de árboles a orinar, de mientras John entró en la casita. Esta era pequeña, como de 50 metros. Constaba de una sala grande, una habitación que hacía de despacho y un baño. En la sala grande había varias mesas, con distintos instrumentos de medición. Un ordenador central conectado a los instrumentos de ese y de otros laboratorios formaban una red de monitorización sismológica y detección temprana de movimientos tectónicos. John conectó su portátil y empezó a revisar datos. Afuera, Bob se había quedado ensimismado mirando el mar. Algo no estaba en su sitio. El rumor de fondo no eran los vehículos de la carretera, tampoco era el mar. Los pájaros parecían hacer vida normal, pero no sintió otras presencias que a menudo merodeaban por allí, los zorros, venados, jabalíes. Y fue entonces, en ese preciso momento, cuando lo relacionó todo. Los animales se estaban alejando. El rumor era de la tierra.
y a las aves no les importaba porque solo tenían que mantener el vuelo durante los terremotos. El que no se fueran significaba que no se abriría ningún volcán. Con esos datos, él ya pudo saber que faltaban apenas unos 3 días para un movimiento fuerte. Corrió hasta el coche y empezó a ladrar. Dentro, John miraba los gráficos. El cambio de las últimas semanas era notable. El aumento de los pequeños sismos y su frecuencia no presagiaban nada bueno. A ese ritmo, según las estadísticas, podría desencadenarse un terremoto. No sabía el momento ni la intensidad, pero la probabilidad ya superaba el 60%. ¿Pasaba aviso de alarma o esperaba más datos? Esa siempre era la cuestión. Justo entonces oyó los ladridos de Bob. ¿Qué será que le pasa a ese perro ahora? En la casa no había cocina, pero sí un fregadero, microondas y cafetera. John llenó un cazo de agua y salió a dárselo a Bob. Pero este, después de beber, siguió ladrando y John se volvió al trabajo. Eran casi las 3 de la tarde. John había comido y estaba cansado. Ya tenía suficientes datos. Mañana volvería y se pondría en contacto con el coordinador para comentarle sus resultados. A mucha distancia de allí, habían seguido con atención lo que ocurría en aquella casa. En realidad, llevaban tiempo siguiendo todos los pasos que habían dado en los últimos meses. Burbandon estaba feliz por las noticias que le llegaban. Él era el secretario administrativo de la organización en pro de la inteligencia universal, el OPU por sus siglas. Y parecía que pronto una nueva civilización entraría a formar parte de la comunidad intergaláctica. Los informes sobre el planeta azul que orbitaba una estrella enana amarilla a mitad de su vida parecían ser muy esperanzadores. Era un planeta de los que se denominaban extremadamente fecundos. La vida se daba en todas las formas. Era una explosión de especies conviviendo, desarrollándose y evolucionando de forma desenfrenada. Era una constante orgía de seres vivos en una sopa cálida y llena de nutrientes. No era extraño que cuando se daban esas condiciones en un planeta, una o más especies experimentaran un desarrollo tal que los hiciera merecedores de dar el salto a la gran casa común del espacio sin fronteras. En el caso de la Tierra ya se habían identificado varias especies que cumplían las condiciones, pero el estudio detallado de capacidades y formas de vida había descartado a la mitad por no cumplir algunos requisitos y otras por no estar suficientemente desarrolladas todavía. Solo quedó una, pero esta cumplía sobradamente con la normativa de seres y sociedades intergalácticas. En el OPU se respiraba optimismo y alegría. Cuando se anunciaba la entrada en el registro de una nueva civilización, había festejos en todo el universo. Eran momentos de alegría y unión. Lo cierto es que no había fiestas comunes universales. Cada civilización tenía su cultura y creencias, además de tener tiempos de días y años planetarios particulares. Así que no existían fechas festivas para todo el universo. Por eso, la entrada de un nuevo miembro al OPU era la única ocasión de regocijo para todos los planetas. Y poco a poco se fue convirtiendo este evento en la principal, mejor dicho, la única fiesta común del universo inteligente. Pero aún no se podía dar la noticia, y mucho menos realizar la ceremonia protocolaria de inscripción del nuevo socio en el libro de miembros de la inteligencia universal. Faltaban los últimos informes y el pliego de conclusión. Una vez en casa, John se sentó a ver un partido mientras saboreaba una cerveza y esperaba que llegara la pizza que había pedido a domicilio. Bob se acostó en el suelo. Había hablado con el gato de la vecina y este también estaba sorprendido por la calma que demostraban los humanos ante eventos como los terremotos. En fin,
confiarían en ellos. Al día siguiente, Bob deambulaba por el pequeño bosque del monte, frente al laboratorio sismográfico. Allí no quedaba nadie, excepto los pájaros. Dentro, John había cotejado los últimos datos con los informes estadísticos de terremotos anteriores, y las conclusiones eran alarmantes. Hablaba de ello con el supervisor. Repasaron una vez más todos los datos. Parecían concluyentes. Pero dar la alarma era tan arriesgado como no darla. Al final se decidieron. Dieron sus conclusiones a las autoridades. La previsión era un terremoto entre medio y fuerte en un plazo de un día a una semana. Ya estaba hecho. Ahora lo que hicieran los políticos tendría más a ver con cálculos electorales que de servicio público. John se fue a comer a casa. Estaba más cansado por la tensión de hablar con políticos ineptos de los que dependía su trabajo que de otra cosa. A la mañana siguiente se levantó con la idea de pasar el día y la noche en el trabajo. Allí había un sofá en el que se podía dormir. Preparó todo lo necesario y bajó la escalera al primer piso. Le sorprendió encontrarse a Bob al pie de la escalera mirándolo, parecía ansioso. Decidió sacarlo a la calle a pasear y hacer sus necesidades. En un punto de tierra, junto a uno de los árboles que daban sombra al andén de la calle, Bob aprovechó para hacer sus deposiciones. John las recogió con su bolsita y las transportó con él, camino de la casa. Poco antes de llegar, las depositó en una papelera. 2 horas más tarde, estaban en lo alto del monte. El silencio era sepulcral. No se veían ni insectos, y las aves estaban en silencio en los árboles a espera del evento. Pero parecía que esto no le importaba a John. Eso es lo que Bob estaba pensando. De la felicidad que sentía Gurvandon, su piel había pasado de un verde oliva apagado a un púrpura iridescente. Estaba en su oficina y frente a él la consola con la que hacer una nueva entrada en la base de datos. Ese era el anuncio de que todo estaba correcto para el ingreso de una nueva civilización. Después, los festejos, los contactos con el nuevo planeta, la presentación de la nueva especie y las visitas turísticas a ese nuevo planeta. En ese momento entró en su oficina un adjunto. Le comunicó que el último informe no estaba listo, que los inspectores de campo estaban estudiando unos flecos, que no querían dejar cabos sueltos. La confirmación se retrasaba un poco. Cosas que pasan, pensó Gurvandon. Esos inspectores son muy quisquillosos. Pero vio en la cara de su adjunto algo que no le gustó. Le interrogó sobre el retraso. ¿Sería algo grave? El adjunto solo le dijo que habían llegado buenas noticias. La especie seleccionada había mostrado capacidad de comprensión sobre la dinámica de movimientos de superficies rocosas en grandes áreas. Pero que había unas dudas sobre... El adjunto no sabía cómo decirlo. Gurvandon le pidió de forma seria que le diera toda la información. Una duda sobre ética, le dijo. Se hizo el silencio. La ética de las especies era casi la principal razón para entrar o no en el Opium. El resto, las habilidades, eran más un complemento, pero ambos se tranquilizaron pensando que no sería nada serio. Ya el estudio llevaba mucho tiempo como para no descubrir un fallo en la ética hasta ese momento. Eran las 5 de la tarde. John había pasado el día siguiendo los gráficos que dibujaban los sismógrafos. Estaba clarísimo. Tenía que dejar el miedo atrás. Era ahora o nunca. Cogió el móvil y llamó al supervisor. La conversación fue tensa y finalmente John sentenció. Asumiré toda la responsabilidad. Colgaron. El supervisor avisó a los mandos de seguridad y estos a los políticos. El terremoto es inminente y será entre fuerte y muy fuerte.
Aún así, los políticos se negaron a alertar a la ciudadanía. Solo pusieron en alerta a bomberos y a la protección civil. Pero no pasaron ninguna nota a los medios de comunicación. No alertaron a la policía, no alertaron a los servicios sanitarios ni al ejército. Un error en una falsa alarma les provocaría malas críticas y pérdidas de seguidores. Hasta se llenarían las redes de memes con sus caras. Al día siguiente John estaba más nervioso que nunca. ¿Se habría equivocado? Bob lo miraba y ladraba. John, ya casi es la hora. ¿Qué vamos a hacer? ¿No tienes miedo? Pero John miraba a Bob y le daba más agua y más comida. Cerca de las 11 de la mañana, mientras John se desesperaba en el sofá, los ladridos de Bob se le hicieron insoportables. Salió de la casa enfadado. Y cuando le iba a gritar a Bob, este salió corriendo y de un salto se subió a la caja del todoterreno. John quedó un poco descolocado, y justo en ese momento oyó el rumor de las hojas de los árboles. Miró extrañado por el sonido, pues no parecía haber viento. Pero de inmediato el estruendo de los pájaros al alzar el vuelo todos a la vez, el rumor sordo gutural y el baile de la Toyota blanca le dieron la señal. En unos segundos el suelo se movía, todo temblaba y no había más sonidos que el de un terremoto de alta capacidad destructiva. Fueron cerca de 70 segundos de caos. A la casa se le rompieron 2 ventanas y cayeron algunas tejas. Todo se detuvo. John y Bob se quedaron mirando con cara de asombro. Y justo entonces John estalló a reír. Sí, lo había acertado de pleno. Abrazó a Bob mientras este, contento por seguir vivo junto a su amigo, le lamía la cara de felicidad. Pero la realidad es que en la ciudad todo fue un desastre. Nada funcionó. Hubo cortes de energía, puentes, muros y fachadas caídas, bastantes heridos y media docena de muertos. Al principio fue sorpresa, pero cuando se supo del aviso de terremoto inminente del grupo de sismografía y que las autoridades estaban al corriente, empezó la indignación. Un desastre más en la tradición política occidental. Nada que no se borrara con el tiempo, las noticias del corazón o la tragedia de una niña violada. Y así fue. Pero a miles de años luz, las noticias tomaron otro cariz. Gurvandon, con sus 3 ojos cerrados, su piel escamosa de color cenizo y sus 300 kilos de masa, sentado en su especie de trono, estaba compungido. No podía creerlo. Toda la alegría, toda la ilusión, desmoronada. Era una sensación que nunca había sentido. Querría rebelarse, pero las cosas hay que hacerlas bien. Lo que no podía entender es cómo los grupos de campo no se dieron cuenta de un problema tan grande que invalidara a aquella prometedora especie a entrar en el opio. Tenía el informe final delante de él. Ya sabía el veredicto. Quería saber la causa, pero ni siquiera tenía ganas de abrir el informe. Delante de él, de pie, parado esperando instrucciones, estaba el adjunto. Le pidió que le resumiera el informe, pero este se negó y con cara de asco le dijo que en la última página estaba todo resumido en una frase. Que se trataba de un asunto de ética, pero que era algo tan grotesco e inimaginable que no querían ni hablar de ello. Sin más instrucciones, el adjunto pidió permiso para retirarse y se marchó. Gurvandon quedó solo ante el informe, derrotado y sin ganas de nada. La ética. Sin ella era totalmente imposible entrar en una fraternidad universal de paz y colaboración como era el opio. Cualquier fallo en la ética no traería más que enfrentamientos, disputas, guerras y disgregación.
Sin ganas, abrió el informe directamente en la última página. Y allí, con caracteres resaltados, lo vio. Primero fue una mueca de incredulidad, pero luego pasó al asco. Y de allí al desprecio. Tras eso ya no tenía ni un ápice de simpatía por la especie candidata. Se levantó para salir, pero muy profundo en él quiso desear haberlo entendido mal. No pudo evitar volverlo a leer con la efímera esperanza de que de forma mágica todo fuera un error. Pero no, ahí lo decía bien claro. Quedaba denegada la entrada al opio de la civilización terrestre por una falta grave a la ética entre especies. En un acto grotesco de ego y vanagloria, la especie tiene un trato vejatorio con otros seres de su planeta, en especial con otra especie sumisa a la que le obliga a andar detrás de ellos, recogiendo sus excrementos con el único fin de su propia higiene. Burbandón sintió asco y desprecio, y abandonó su oficina y se fue a desayunar como un buen funcionario. John está revisando datos, no se consigue aclarar. Bob le advierte del peligro, el planeta va a bailar. Bob avisa a su amigo, salta la breva y la ska. John llama al político, salta la breva y la ska. Mientras a miles de años luz, Burbandón cambia de color. Este planeta es mi cruz, eliminemos ese dolor. Bob ya está cansado, cagada de bailar ska. John con su bolsita se la ha llevado, coge mierda y baila ska. Mientras a miles de años luz, Burbandón cambia de color. Este planeta es mi cruz, eliminemos ese dolor. Bob ya está cansado, cagada y baila ska. Un regalito